preparar el título? La importancia del título. Al preparar el título de un artículo, su autor hará bien en recordar un hecho importante. Este título será leído por miles de personas. Es posible que solo pocas personas, si es que lo hace alguno, lean todo el trabajo, pero muchas leerán el título, ya sea en la revista original o bien en algunos de los servicios secundarios, como resúmenes e índices bibliográficos. Por consiguiente, deben elegirse con gran cuidado todas las palabras del título y se debe cuidar la forma de asociarlas. Extensión del título. Mucho más a menudo los títulos son demasiado largos. Irónicamente, estos son con frecuencia menos significativos que los cortos. Hace una generación o cosa así, cuando la ciencia estaba menos especializada, los títulos solían ser largos e inespecíficos, como sobre una adición al método de investigación microscópica mediante una forma nueva de producir contraste de color entre un objeto y su entorno o otras partes concretas del objeto mismo. Sin duda alguna, este es un mal título. Quizá fuera un buen resumen. La importancia de la sintaxis en los títulos. Hay que tener especialmente cuidado con la sintaxis. La mayoría de los errores gramaticales de los títulos se deben al orden defectuoso de las palabras. El título como la etiqueta o el título de un artículo es una etiqueta, no una oración gramatical. Como no es una oración que contiene sujeto, verbo y complementos habituales, resulta realmente más sencillo o por lo menos normalmente más corto. Pero el orden de las palabras se hace tanto más importante el significado y el orden de las palabras del título son importantes para el posible lector que ve el título en el índice de la revista. Pero estas en consideración son o igualmente importantes para todos los posibles usuarios de la bibliografía. Abreviaturas y jergas. Los títulos no deben contener casi nunca abreviaturas, ni fórmulas químicas no prepatentados en lugar de genéricos, jerga, etc. Al redactar el título, el autor debe preguntarse: ¿cómo buscaría yo esta información en un índice? En realidad, los grandes servicios secundarios tienen programas informáticos capaces de agrupar entradas como ácido desoxirribonucleico, ADN, y DNA, desoxirribonucleico ácido. Sin embargo, por los autores y directores es mucho mejor evitar las abreviaturas en los títulos, y la misma regla se aplica a los nombres patentados, la jerga y la terminología insólita o anticuada. ¿Cómo numerar los autores y sus direcciones? El orden de los nombres cuando hay coautores. Los problemas de autoría pueden ir de lo trivial a lo catastrófico. La parte más fácil de la preparación de un artículo científico es incluir simplemente los nombres de los autores y sus direcciones. Una tendencia compensador y moderna ha sido definir primero los autores como autor principal y progenitor primario del trabajo comunicado. Incluso cuando el primer autor es un estudiante graduado y el segundo, tercero y cuarto el jefe de laboratorio, tal vez incluso un premio Nobel, hoy se acepta que el primer autor es el principal y se supone que es el quien ha hecho la mayor parte de la investigación o toda ella. Definición de la autoría. Tal vez podamos definir ahora la autoría diciendo que la lista de autores debe incluir a aquellos que hayan contribuido realmente con la concepción general y la ejecución de los experimentos. Además, los autores deben enumerarse normalmente por orden de importancia en relación con los experimentos, reconociendo al primero como autor principal, al segundo como autor principal asociado y al tercero posiblemente como al segundo, pero más frecuente con una participación menor en el trabajo comunicado. Forma adecuada y uniforme. Por lo que se refiere a los nombres de los autores, la forma preferida de designación es normalmente nombre de pila y apellidos. Si un autor utiliza solo las iniciales,
lo que ha sido una lamentable tendencia en la ciencia. La bibliografía científica puede resultar confuso. Enumeraciones de las direcciones. Las normas para enumerar las direcciones son sencillas, pero no suelen respetarse. Como consecuencia, no siempre es posible relacionar cada autor con su dirección. La mayoría de las veces, sin embargo, es el estilo de la revista el que crea la confusión y no los pecados de la comisión u omisión del autor. Finalidades que hay que recordar: que una dirección tiene dos finalidades. Sirve para identificar al autor y también proporciona o debería proporcionar su dirección postal. Esta es necesaria por muchas razones, de las que la más corriente es indicar a dónde dirigirse para obtener separatas. ¿Cómo preparar el resumen? El resumen puede considerarse como una versión en miniatura del artículo. Debe ofrecer un sumario breve de cada una de las secciones principales, como introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, como decía Houghton en 1975. Un resumen puede definirse como un sumario de la información contenida en un trabajo. Un resumen bien preparado permite que a los lectores identificar rápidamente y exactamente el contenido de un documento, determinar su pertinencia para sus intereses y decidir así si tienen que leer el trabajo en su totalidad. El resumen deberá indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación, describir los métodos empleados, resumir los resultados, enunciar las conclusiones principales. La importancia de las conclusiones se muestra en el hecho de que a menudo aparecen 3 veces, una en el resumen, otra en la introducción y de nuevo probablemente con más detalle en la discusión. Los tipos de resúmenes son que las reglas que anteceden se aplican a los resúmenes utilizados, las revistas primarias y a menudo sin ningún cambio en los servicios secundarios. Este tipo de resumen se califica a menudo de informativo y tiene por objeto condensar el artículo. Debe exponer brevemente el problema del método utilizándolo para estudiar y los principales datos y conclusiones. A menudo el resumen hace necesario leer todo el trabajo. Sin eso, los resúmenes científicos no podrían mantener al día en los campos de investigación activa. Este es el tipo de resumen que se utiliza hoy como encabezamiento en la mayoría de las revistas. ¿Cómo escribir la introducción? Reglas que se sugieren. Una vez superadas las partes preliminares, llegamos al artículo mismo. Sin embargo, hay que tener en mente un título provisional y un esbozo del artículo que se tiene la intención de escribir. Una táctica prudente consiste en comenzar a escribir el artículo cuando todavía se está haciendo la investigación. La primera sección del texto propiamente dicho debe ser naturalmente la introducción. Por encima de todo, hay que manifestar breve y claramente cuál es el propósito al escribir el artículo, cómo escribir la introducción y los antecedentes más importantes. Una gran parte de la introducción deberá escribirse en tiempo presente, porque se referirá principalmente al problema planteado y los conocimientos admitidos en la materia en el momento de iniciar el trabajo. Se sugieren las siguientes reglas que se debe observar una buena introducción. Primer punto, exponer primero, con toda la claridad posible, la naturaleza y el alcance del problema investigado. 4. Mencionar los principales resultados de la investigación. No hay que tener al lector en suspenso. Es mejor que siga el desarrollo de las pruebas. Razones de las reglas. Las 3 primeras reglas para una buena introducción necesitan pocas explicaciones, ya que son bastante bien aceptadas por la mayoría de los escritores científicos, incluidos los principiantes. Es importante recordar, sin embargo, que la finalidad de introducción es introducir. En la introducción hay que poner un anzuelo para captar la atención del lector. La segunda y la tercera regla están relacionadas con la primera. Esas reglas llevan luego naturalmente a la cuarta, la exposición de los resultados y conclusiones principales que debe coronar la introducción.
Citas y abreviaturas. Si el autor ha publicado anteriormente una nota preliminar o un resumen del trabajo, debe mencionarlo en la introducción. Si se han publicado o están a punto de publicarse en otra parte artículos estrechamente relacionados, esto se debe indicar en la introducción, según la costumbre hacia el final o al final mismo. Por ello, la introducción es el lugar adecuado para colocar y definir cualquier de los términos o abreviaturas especializadas que se vayan a utilizar. ¿Cómo escribir la discusión? Componentes de la discusión. Trate de presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican y tenga en cuenta que en una buena discusión los resultados se exponen, no se recapitulan. No elija nunca la opción sumamente arriesgada de tratar de ocultar o alterar los datos que no encajen bien. Muestre cómo concuerdan sus resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados. ¿Cómo citar las referencias? Las reglas que deben observarse. Referencias o de obras citadas. Si una referencia de esa clase parece absolutamente esencial, se podrá añadir al texto entre paréntesis o como nota de pie de página. En la bibliografía se puede incluir un trabajo que haya sido aceptado para publicación citando el nombre de la revista, seguido de en prensa. En segundo lugar, coteje todas las partes de cada referencia contra la publicación original antes de presentar el manuscrito y tal vez de nuevo en la fase de corrección de pruebas de imprenta. Estilos de referencia. Las revistas varían mucho en la forma de tratar las referencias. Una autora que examinó 52 revistas científicas encontró 33 estilos diferentes de enumerar las referencias. Algunas revistas incluyen los títulos de los artículos y otras no. Los autores precavidos escriben las referencias completas o introducen esa información completa en un archivo computarizado. Luego, al preparar el manuscrito, disponen de todos los datos que necesitan. Aunque usted sepa que la revista a la que se propone presentar su manuscrito utiliza una forma abreviada, es muy probable que más adelante vuelva usted a utilizar algunas de esas mismas referencias al redactar. Otros artículos de investigación o revisión o libros. Sistema de nombre y año. Como las referencias no están numeradas, puede añadirse o suprimirse fácilmente. El inconveniente para el lector se produce cuando hay que citar un gran número de referencias en una misma frase o párrafo. A veces el lector tiene que saltarse varios renglones de referencia, como escribir y publicar trabajos científicos, entre paréntesis, para reanudar el hilo del texto. Abreviaturas de los títulos de revistas. Aunque los estilos de las revistas varían mucho, hay un aspecto de la cita de referencia que se ha uniformado en los últimos años, y es el de las abreviaturas de los títulos de revistas. Observando unas cuantas reglas, los autores pueden abreviar muchos títulos de revista, incluso poco conocidas, sin necesidad de ocultar una lista. Por ello, si se memorizan las abreviaturas de las palabras comúnmente utilizadas en los títulos, pueden abreviarse con mayor facilidad la mayoría de los títulos de revistas. ¿Cómo confeccionar cuadros útiles? ¿Cuándo utilizar los cuadros? Antes de explicar cómo se hacen los cuadros, hay que examinar cuándo deben utilizarse. Por regla general, no elabore un cuadro a menos que haya que presentar datos reiterativos. Hay dos razones para esta regla general. En primer lugar, sencillamente no resulta muy científico regurgitar montones de datos por el mero hecho de que están anotados en el cuaderno de laboratorio. Únicamente habrá que ofrecer muestras representativas y los datos que indiquen cambios importantes. En segundo lugar, el costo de publicar cuadros es muy alto en comparación con el del texto, y todos los que intervenimos en la producción y publicación de obras científicas debemos de preocuparnos por los costos. El proceso de publicación. El proceso de corrección de pruebas a continuación se presenta en breve descripción del proceso que atraviesa su manuscrito, después de haber sido aceptado para su publicación. El original pasa corrientemente por un proceso de corrección en el que se rectifican los errores ortográficos y gramaticales. Además, el corrector uniformará todas las abreviaturas y unidades de la medida, la puntuación y la ortografía de acuerdo con el estilo de la revista. Palabras mal escritas. Aunque el error no afecte grandemente a la comprensión, no habrá ningún bien a su fama si resulta cómico. ¿Cómo escribir un artículo de revisión? Características de un artículo de revisión.
Un artículo de revisión no es una publicación original. A veces una revisión contendrá datos nuevos no publicados aún en ninguna revista primaria. Sin embargo, la finalidad de un artículo de revisión es examinar la bibliografía publicada anteriormente y situarla en cierta perspectiva. Y la revisión bibliográfica es, desde luego, el producto principal. Sin embargo, los artículos de revisión realmente buenos son mucho más que simples bibliografías anotadas. La estructura de un artículo de revisión es normalmente diferente de la de uno de investigación. Si usted ha escrito anteriormente trabajos de investigación y está a punto de escribir su primer artículo de revisión desde el punto de vista conceptual, puede ayudarle el considerarlo como un artículo científico del siguiente modo. Importancia de los párrafos introductorios. Los lectores se dejan influir mucho por la introducción de un artículo de revisión. Los lectores se dejan influir también por el primer párrafo de cada sección principal de una revisión y deciden leer, examinar superficialmente o saltarse el resto de esa sección según lo encuentren en él. Importancia de las conclusiones. Como el artículo de revisión abarca un tema amplio para un amplio público, alguna forma de conclusiones constituye un buen componente en el que se debe pensar y que vale la pena escribir. Redacción y publicación. Finalmente, solo hay que recordar que el director de las actas, normalmente quien convoca la conferencia, será quien tomará las decisiones en lo relativo a la preparación de los manuscritos. Si ha distribuido instrucciones a los autores, debe usted seguirlas. Es posible que no tenga que preocuparse por un rechazo, pues las comunicaciones a conferencias rara vez se rechazan. Sin embargo, si accedió a participar en la conferencia, debe respetar las normas que se establecen. Si todos los colaboradores siguen esas normas, cualesquiera que sean, el volumen resultante presentará probablemente una coherencia interna razonable y hará honor a todos los interesados.